estar dando respuesta a una de las preguntas más comunes que me hacen y es, Johan, ¿cuál es mejor, el DTF o la sublimación? Y pues también me preguntan mucho que cuál es la diferencia. Hoy vamos a mirar desde mi punto de vista, les voy a decir si hay una mejor que la otra y les voy a estar explicando en qué consta la sublimación y en qué consta el DTF, cuáles son sus principales diferencias y los pros y los contras de cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, lo primero que debo de decirles bajo mi experiencia es que no hay una técnica mejor que la otra, llámese DTF, sublimación, vinil textil, serigrafía. En mi concepto, todas estas técnicas, todas, absolutamente todas, se complementan, ¿ok? Una con otra. ¿Por qué? Porque hay, digamos, ciertos diseños que no se pueden hacer en una, pero sí se pueden hacer en otra. O hay ciertas propiedades que se logran con unas que con otras no se pueden lograr, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un negocio de personalización de prendas y de objetos, de artículos en general, lo ideal es manejar varias técnicas. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les digo, en algún caso nos vamos a encontrar con que hay objetos o artículos que no podemos hacer con esta técnica, pero sí lo podemos hacer con esta. Y viceversa, hay otros objetos y artículos que sí la podemos hacer con la primera que habíamos descartado y ya con la otra no, ¿sí? O nos va a dar un mejor resultado con esta técnica. Okay, entonces, para mí es un complemento en general cuando nosotros nos dedicamos a un negocio como lo es la personalización, tanto de textiles como de artículos souvenirs y demás. Okay, entonces, ese es el primer concepto que quiero que ustedes más o menos me entiendan y ya lo vamos a mirar ahora cuando damos los pros y los contras de lo que vamos a hablar hoy, que es DTF y sublimación. El DTF, ¿qué significa DTF? Bueno, DTF normalmente en sus siglas significa direct to film o directo a la película. Esto porque normalmente se imprime en un PET film o en un film de plástico. Okay. Aunque existe papel para DTF, por lo general se usa más el PET film, que es un plástico. Ya con esto bien claro qué significan sus siglas, entonces el DTF es una técnica en la cual la tinta, que es una tinta pigmentada, o se puede decir que ultra pigmentada, que tiene un aditivo especial, ya que cuando se seca, a pesar de que son acuosas, tiende a quedar como un látex, como un tipo de caucho, ¿sí? Cuando ella se seca sobre el PET film y nosotros adherimos un componente especial que necesita el DTF, como lo es el polvo termoadhesivo, lo conocen como poliamida, TPU, en algunas partes se utiliza con poliéster, bueno, en general lo más común es que se llame poliamida, poliuretano, ¿sí? Este polvo va a hacer que esas tintas que están impresas se adhieran a la tela, hacer un puente entre adherir la tinta y adherir la tela, mantenerlos allí fijo, va a servir de fijador. ¿Okay? Otra de las características que tiene el DTF es que ya vamos a encontrar en las impresoras que imprimen este tipo de tintas, tinta blanca. Van a haber unos canales, unos cabezales de impresión que se van a destinar para la impresión de tinta blanca. ¿Esto qué conlleva? Conlleva varias cosas, y es que ya vamos a poder imprimir sobre, o vamos a poder traspasar o transferir nuestras imágenes, nuestros diseños sobre materiales o sustratos de cualquier color, ¿sí? Porque ya tenemos un soporte que es la base blanca sobre la cual se van a ver nuestros colores de nuestro diseño. ¿Okay? Entonces es muy importante saber eso. Ahora bien, el proceso es muy diferente, por ejemplo, el de la sublimación. Las tintas DTF se transfieren, como ya les mencioné, directamente, o sea, el film literal queda sin nada de tinta, va a quedar limpio porque las tintas, recuerdan que les dije que era como un látex, se van a ir junto con el polvo transfer hacia la tela y se van a traspasar totalmente. El PET film, el plástico, va a quedar totalmente limpio y todas las tintas se van a transferir hacia nuestra tela. Ahora bien, vamos a hablar de la sublimación. La sublimación es un proceso totalmente diferente. ¿Por qué?
Porque en la sublimación las tintas sufren un proceso de evaporación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La tinta sublimática, cuando aplicamos alta temperatura, mucho calor, ellas se van a evaporar. Y ese vapor, ¿sí? O ese gas, un proceso de gasificación, ese gas es el que se va a impregnar en nuestras prendas, en nuestro sustrato, nuestra tela. ¿Okay? Entonces, prácticamente en el papel todavía queda una parte de tinta, pero la gran mayoría se transfiere hacia el sustrato. Llámese textil o llámese un sustrato como son las tazas, niño, vidrio o la madera, etcétera, 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 porque hay muchos artículos que se pueden sublimar. En la sublimación carecemos de tinta blanca, ¿sí? No existe tinta de sublimación blanca. Entonces, por ende, nosotros vamos a necesitar estampar o transferir estos diseños hechos en sublimación, impresos con tintas de sublimación, sobre productos totalmente blancos. ¿Ok? Eso es fundamental que ustedes lo conozcan y lo sepan en cuanto a la diferencia de la sublimación al DTF. En el DTF podemos imprimir sobre productos, sobre textiles de cualquier color, ya que tenemos tinta blanca, pero en la sublimación solo lo vamos a poder hacer sobre prendas o productos de fondo blanco, porque carecemos de la tinta color blanco. Teniendo esto muy claro, entonces vamos a mirar los pros y los contras del DTF y de la sublimación. Y ya luego sacamos las conclusiones y ustedes podrán decidir cuál es mejor y cuál no. Y yo les voy a decir, pues que ya lo saben, para mi concepto son técnicas que se complementan, pero les voy a explicar el por qué, ya teniendo claro lo que les acabo de decir. Ventajas del DTF. Entonces, ventajas que tenemos en el DTF en estos momentos, las principales son que lo podemos hacer sobre prendas de cualquier color, ¿sí? Y sobre textiles, casi que cualquier cantidad de textiles en cuanto al material se trata. Ejemplo, podemos hacerlo sobre telas de algodón, telas de poliéster, mezclas de algodón y de poliéster. Inclusive se puede hacer sobre cuero sintético y cuero normal, ¿sí? Entonces, digamos que la gran variedad de sustratos en los que podemos aplicar el DTF es bastante amplia, ¿sí? Y eso nos permite llegar a, digamos, a nichos de mercado mucho más grandes, ¿sí? O a muchos más nichos de mercado. No nos vamos a enfocar solo en unos cuantos, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Como gran ventaja, como grandes ventajas, es otra gran ventaja es que nuestros diseños salen listos. No tenemos que hacerle ningún proceso adicional, simplemente imprime, se aplica el polvo transfer que ya les mencioné, se hornea para que el polvo transfer se fusione con nuestras tintas y automáticamente podemos llevarlo a la prenda. O otra gran ventaja es que puede durar muy buen tiempo almacenado sin ningún problema. Okay. Ahora, ¿cuáles son los contras que tiene el DTF? En los contras los vamos a encontrar. El primero es que es una técnica que cuando estamos iniciando va a ser mucho más costosa si queremos adquirirlo de nuestros propios equipos. ¿Sí? Por eso muchas personas optan al principio por mandar a hacer la impresión en sitios especializados que tengan maquinaria para DTF. ¿Por qué? Porque las máquinas son muchísimo más costosas, las impresoras son muchísimo más costosas que con respecto, digamos, a una desconexión. Okay. Esa es una de las grandes desventajas que tenemos hasta el momento. Otra gran desventaja que tiene el DTF es que no, como va, son tintas que van pegadas en la tela, ¿sí? En la tela, van a cortar un poco la transpiración de la tela. Van a ser más calurosas porque van a tapar las fibras, que se va a ver más plasticoso el estampado en nuestras prendas. ¿Ok? Y otra de las grandes desventajas del DTF textil, que es del que estamos hablando, porque existe el DTF, el VDTF, que es una impresión con otro tipo de tintas, que a pesar de que son para imprimir en DTF,
se curan con luz ultravioleta. Estas no se curan al calor ni se fusionan con poliamida. Estas están diseñadas para objetos rígidos. El DTF textil está diseñado solo para textiles. Entonces, una de las grandes desventajas es que con DTF textil no es que no se pueda, no se deben hacer otro tipo de objetos, como por ejemplo ponerlo en madera, ponerlo en tazas, ponerlo en estas superficies que son muy lisas, porque lo más probable es que se empiece a despegar y se empiece a caer. Ok, por eso les digo, habrá muchas personas que dirán, Johan, pero es que yo lo pego en esto, yo lo pego en cartón, yo lo pego en esto. Sí, y puede funcionar, ¿sí? Pero corremos el riesgo de que en algunos sustratos se empiece a despegar. Para eso existe, como les digo, una alternativa que es el VDTF, que ese sí está diseñado para todo este tipo de sustratos. Okay, entonces ahí tenemos como las mayores ventajas y algunas desventajas que tiene el DTF. Ahora, vamos a ver las ventajas que tiene la sublimación y las desventajas que también tiene. La primera gran ventaja de la sublimación es, primero, es muy económica. Muy económica, las impresoras son muy económicas, las tintas son económicas, el papel es económico, ¿sí? Entonces podemos dar, digamos, estampados a muy buen precio. Y pues, de cierta manera eso nos ayuda en las ventas. La segunda gran ventaja de la sublimación es su versatilidad. Aquí sí vamos a poder, digamos, personalizar una gran cantidad de objetos, como por ejemplo tazas, pad mouse, fundas para celular, portarretratos, láminas de aluminio, láminas de MDF o de madera prensada o de madera normal que están tratadas, ¿cierto? Vamos a poder personalizar prendas como camisetas, gorras, cojines, ¿sí? Todo eso lo vamos a poder hacer. ¿Ok? Entonces, eso es una gran ventaja. La otra gran ventaja que tiene es que como la tinta es la que se evapora, un ejemplo, en una camiseta se tiñen las fibras de la camiseta y no vamos a sentir nada. O sea, va a ser tacto cero, no va a tener ningún tacto. Como por ejemplo en el DTF sí vamos a sentir, digamos, una sensación plasticosa con el DTF. En la sublimación no, porque lo que sí se impregna o se tiñe son las fibras de la piel. Entonces son unas grandes ventajas que tiene la sublimación. Ahora bien, ¿qué desventajas tiene? Sí, la mayor desventaja es, o bueno, las dos mayores desventajas son, la primera, que no se puede hacer sino sobre prendas de color blanco, ya se los había mencionado, carece de tinta blanca. ¿Ok? Y la segunda es que solo se puede hacer sobre prendas de poliéster, no se puede hacer sobre algodón. Se pueden hacer mezclas, sí, una prenda de poliéster que contenga más del 70% de poliéster y el otro 30% lo pueda tener en mezclas de algodón y de otros tipos de telas, pero que por lo menos tenga el 70% de poliéster. Es requisito fundamental para que el proceso de sublimación se dé. Son dos grandes desventajas, ¿sí? Porque muchas personas prefieren el algodón, precisamente porque el algodón es más transpirable, no es tan caluroso y son como dos grandes desventajas que digamos que nos daña la sublimación. Hablando de las ventajas, se me había olvidado mencionarles también otra de la sublimación, y es que es una técnica muy longeva. O sea, un diseño sublimado va a durar muchísimo porque está impregnado en la tela, nuestro diseño. Entonces, casi que primero se daña la tela que acabarse de colorarse en nuestro diseño. Mientras que en el DTF, pues sí tiene una vida útil que también es muy larga, porque mínimo son 50 lavados. Un DTF bien aplicado mínimo debe de durar 50 lavados, pero sí se puede ir deteriorando más con el tiempo. Okay. Entonces, ahí tenemos, sí, rápidamente las ventajas y las desventajas de cada una de las dos técnicas, ¿cierto? Entonces, en conclusión, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es mejor, el DTF o la sublimación? Pues yo les digo a ustedes, miren, no, para mí, ya les había mencionado, no hay una mejor, se complementan ambas, ¿sí? Porque si yo tengo un negocio de personalización, ya estoy con lo que les quería mencionar, pero
ya sabiendo todo lo que les acabo de decir, es que si yo tengo un negocio de personalización y solo me voy a dedicar a DTF, pues solo me voy a dedicar a la parte textil. Y si yo quisiera tener un negocio donde yo pueda hacer fundas para celular, tazas personalizadas, MDF, láminas de aluminio, portarretratos, muchísimas otras cosas, la sublimación tiene alrededor de 1000 productos que se pueden sublimar. Entonces voy a tener que utilizar la sublimación, ya que para mí utilizar el VDTF es mucho más costoso que utilizar la sublimación. Entonces, yo lo haría de esa manera y de hecho así lo hago en mi negocio. Utilizo ambas técnicas. ¿Por qué? Porque se complementan la una y con la otra. Si a mí me vienen a comprar tazas, utilizo sublimación. Si me vienen a comprar camisetas, lo más probable es que utilice DTF, ¿sí? Entonces, es algo que yo les quería mencionar porque me lo preguntan demasiado y estoy pues, haciendo este tipo de videos para aclarar esta parte de las personas que vienen comenzando y tienen esas dudas y no saben por dónde empezar. Espero que con este video les haya quedado un poco más claro o les haya despejado un poco más el panorama. Quienes vienen empezando y quieren saber por qué parte empezar o cuál es mejor que la otra, mi recomendación siempre para los que vienen iniciando, empiecen con sublimación, tengan un acercamiento con todo el negocio, con todo este gran negocio de la personalización de prendas y de objetos, y luego, ya apenas tengan esa primera impresión, esa primera experiencia, ya pueden empezar a analizar cómo incursionar también en el gran negocio del DTF que va de la mano con todo lo que es la personalización. Ok, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.